Lecturas del día de hoy, Domingo de Ramos, 29 de marzo del 2026. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lecturas del día de hoy, Domingo de Ramos, 29 de marzo del 2026. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cantaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así reconocido como hombre por su presencia. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre,
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclamación. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. ¿Qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Uno de ustedes me va a entregar. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a traer. Entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Entonces Jesús les dijo: esta noche se van a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado
me negarás 3 veces. Pedro replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por 2ª vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por 3ª vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, préndanlo. Después se acercó Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dice que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: Han salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. ¿Han salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpliese las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían,
Finalmente comparecieron dos que declararon: «Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que me presentan contra ti?». Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho. Más aún, yo les digo desde ahora, verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden?». Y ellos contestaron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: «Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces». Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé qué quieres decir». Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Otra vez negó él con el juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro tú también eres de ellos, tu acento te delata». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces». Y saliendo lloró amargamente. Entregaron a Jesús a Pilato el gobernador. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena y muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas porque son precio de sangre. Entonces Judas el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos dijeron: «¿A nosotros qué? Allá tú». Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: «No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas porque son precio de sangre». Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellos el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices.
Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado por la fiesta. El gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo a Pilato: Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: sea crucificado. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y a Jesús. Después de azotarlo, lo entregaron para que lo crucificaran. Salve Rey de los judíos. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él las rodillas se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Crucificaron con él a 2 bandidos. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. Él es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios que lo libre si es como lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios.
De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él le insultaban: Elí, Elí, lema sabactani. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellos María la Magdalena y María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. José puso en su sepulcro nuevo el cuerpo de Jesús. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. Ahí tienen la guardia, vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tienen la guardia, y vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de estas sagradas escrituras sean perdonados todos nuestros pecados. Amén.
Reflexión. Hoy, Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa con gloria porque Jesús entra entre palmas, pero también con dolor al leer la Pasión. Damos inicio hoy a la Semana Santa o Semana Grande, a la semana más importante para la fe católica, que es mitad Cuaresma, porque lunes, martes, miércoles pues seguimos como estilo Cuaresma con el color morado. Ya el jueves empieza el Triduo Pascual, desde esa Eucaristía hasta la Vigilia Pascual, que es la Eucaristía más larga, digámoslo así, que empieza el Jueves Santo y concluye el sábado con la Vigilia Pascual. Y luego pues la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día Domingo de Resurrección. La empezamos con este domingo que, como su nombre compuesto refleja, Domingo de Ramos en la Pasión. Tiene dos dimensiones muy distintas: las alabanzas que la multitud dedicó a Jesús en su entrada a Jerusalén, con palmas y hosanas como lo cantamos hoy domingo, y luego la Eucaristía más adusta con las tres lecturas apuntando al drama de la cruz, y sobre todo la que acabamos de leer sobre la pasión de nuestro Señor. Por eso, la Eucaristía de este domingo tiene dos elementos característicos. La entrada procesional y el Evangelio de la Pasión. A veces resulta difícil conjugar estas dos actitudes, sobre todo en comunidades en que abundan los niños, que tienen en esta fiesta un protagonismo evidente como el que tuvieron en Jerusalén. Pero es una sucesión de aspectos que está bien pensada. La entrada de Jesús en la ciudad santa fue acompañada por un inesperado entusiasmo por parte de la gente sencilla, pero él iniciaba esta última semana de su vida dispuesto a cumplir su misión con su muerte en la cruz. Las dos cosas se unen en la celebración del día de hoy, a pesar de su contraste. Todavía estamos en Cuaresma y hoy vamos a escuchar lecturas muy profundas que retratan el camino de Jesús. Hacia su Pascua, con el poema de Isaías y sobre todo con la Pasión, que este año es según San Mateo. Ya desde la oración colecta de la misa, nada más terminar la procesión, el discurso es diferente. Tú quisiste que nuestro Salvador se anonadase, muriendo en la cruz para que todos nosotros sigamos su ejemplo. Por eso, decimos, siempre, y más que todo, hoy y siempre, bendito el que viene en nombre del Señor. La lectura evangélica antes de la procesión nos cuenta lo que sucedió aquel día cuando, subiendo que había llegado su hora, Jesús decía entrar en Jerusalén montado en un burrito. Entra en la ciudad acompañado de las aclamaciones de los discípulos, del viva, del hosana que cantamos hoy, el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. No sería seguramente un gran acontecimiento, sino más bien una manifestación. Popular, una manifestación popular y espontánea de admiración al que consideraban como el profeta enviado de Dios.
Tampoco la cabalgadura en que entra es demasiado gloriosa. Es humilde, es un burrito. Esta procesión en honor a Cristo, el Domingo de Ramos, tuvo su origen en Jerusalén, ya en el siglo IV, y luego se difundió a toda la iglesia. Las comunidades que pueden hacerlo organizan hoy una procesión partiendo de un lugar diferente mientras van dedicando cantos de alabanza como el Hosana a Cristo. La principal no son los ramos benditos, sino que la comunidad acompaña a Cristo aclamándole con cantos, agitando esos hilos ramos que han sido bendecidos porque se les da un significado simbólico en la fe, que es cuando entra nuestro Señor Jesucristo triunfantemente, triunfante y humildemente en el burrito, pero recibido con las palmas, que todo el pueblo alzó para recibir al rey. En el libro de Isaías nos dice en esta parte: no me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado. En el repaso celebrativo de los momentos importantes de la historia de la salvación, llegamos al tercer cántico del siervo del Señor de Isaías, un poema que nosotros vemos cumplido en Jesús de Nazaret. El cuarto, el más impresionante, lo proclamamos el Viernes Santo. Hoy, domingo, se afirma de este siervo que tiene una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Pero también se dice que antes, cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados escucha, para luego poder comunicar las palabras de Dios. El siervo de Dios es además consciente de que su misión va a ir acompañada de oposición. Y por eso lo decía en el libro de Isaías: ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Siempre eso, con la ayuda de Dios, mi Señor me ayudaba. Por eso no quedaba confundido. A esta lectura, que ya preludía la pasión, le hace eco uno de los salmos más impresionantes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El salmo que los evangelistas ponen en labios de Jesús en la cruz. En verdad, la pasión de Jesús está narrada después como siguiendo la pauta de los versículos de este salmo, en una estrofa que dice: se burlan de mí, acudió al Señor que lo libre, me taladran las manos y los pies, echan a suertes mi túnica, incluida también la confianza en Dios. Tú, Señor, no te quedes lejos, ven a ayudarme. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, dice: se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo. En su carta a los cristianos de Filipos, San Pablo incluye un himno cristológico que seguramente ya cantaba en las primeras comunidades, un himno que habla del proceso pascual, su paso o tránsito desde su condición divina, se rebaja a la humana y a la humillación de la muerte, el anodadamiento total descendente. Desde ahí, la fuerza de Dios lo eleva como el Señor de toda la creación. Es un resumen poético y teológico de la Pascua de Cristo. No es de extrañar que en la celebración de las vísperas de que cada sábado recitemos este himno que resume el misterio pascual. Cristo con su muerte, su estancia, Cristo con su muerte, que
el viernes con el Via Crucis, con la Pasión, con las 7 palabras, su estancia en la sepultura el día sábado y la resurrección en la madrugada del domingo. En el relato de la Pasión, en el que se ve cómo se cumple a la perfección las anteriores lecturas, las profecías, presenta en esta versión, en esta ocasión, según San Mateo, unos matices propios. Por ejemplo, es el que más citas bíblicas aporta para demostrar cómo pretende en todo su evangelio que en Jesús se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Es el único que nos habla del remordimiento y suicidio de Judas. Pone énfasis en los espectadores, fenómenos que suceden a la muerte de Jesús. En el velo del templo, en la tierra, en las rocas y en la resurrección de los muertos. También se detienen los ultrajes que dirigen a Jesús en la cruz. La gente, las autoridades y los ladrones ajusticiados con él. La pasión empieza en la última cena. La pasión de San Mateo, la pasión según San Mateo empieza en la última cena de Jesús con los suyos, el anuncio de la traición de Judas, las palabras y gestos sobre el pan y el vino, la advertencia a Pedro sobre su negación para seguir con la oración y la agonía en el huerto, la traición de Judas y la detención por los enviados de las autoridades. El episodio de las negaciones de Pedro, el juicio ante las autoridades religiosas y luego ante los civiles, la condena a muerte por Pilato. El camino hacia el Gólgota y la muerte en la cruz gritando las palabras del Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para terminar con la sepultura del cuerpo de Jesús por parte de un discípulo llamado José de Arimatea, que nos cuentan que era muy rico y que por temor era discípulo en secreto de nuestro Señor Jesús. El impresionante relato es muy conveniente leerlo por entero y con los mejores recursos de una buena lectura y comunicación. Es lo que más bien puede hacer a la comunidad cristiana año tras año, metiéndonos ahí como si fuéramos testigos de ese acontecimiento ahí, poniéndonos ante la gran lección de generosidad que Cristo nos dio al entregarse como reconciliación entre Dios y la humanidad, entre que selló el pacto de la nueva alianza. Aunque lo escuchemos cada año y por duplicado, porque también lo escucharemos el Viernes Santo, nunca deja de impresionarnos y nos llena de mucha reflexión la lectura de la Pasión por toda la agonía que pasó nuestro Señor Jesucristo, desde la traición, la negación, el abandono, los azotes, los falsos juicios que hicieron los sumos sacerdotes y fariseos, los azotes y la crucifixión. Es para reflexionar sobre esta lectura de la Pasión. La procesión del día de hoy no solo es la entrada a la Eucaristía, es la entrada a toda la Semana Santa. Cada misa la iniciamos con una entrada, pero la de hoy es muy especial, recordando cuando Jesús llega triunfantemente a Jerusalén para su semana decisiva. Sus discípulos seguramente pensarían que este era el momento decisivo para proclamar rey a su maestro. Pero Jesús sabe que aunque parece entrar como Señor y Rey, en realidad
Antes tiene que sufrir como el siervo, como el cordero que es llevado al matadero, y que en vez de un trono como el de los reyes de esta tierra, su trono fue su trono lo esperaba en la Santa Cruz, donde crucificaban ahí a los bandidos. Era una cruz de vergüenza porque crucificaban a los criminales, pero nuestro Señor Jesucristo transformó en esa cruz en un signo o en varios signos en salvación, en el amor que nos tiene, que derramó su sangre por todos nosotros. Transformó esa cruz de vergüenza en el acto de amor más grande de toda la humanidad. La cruz de la salvación, donde el Rey de Reyes fue crucificado y es su trono, donde nos dice que estamos salvos gracias a su pasión y muerte. Las dos dimensiones son importantes para que hoy van íntimamente unidas. Tal vez algunos de los que hoy vienen a bendecir ramos no acudan después a las celebraciones del tríodo pascual. Mucha gente lo hace por ir nada más, pero por eso es bueno que se unan en la celebración de hoy, recuerdo de la muerte, con la lectura de la pasión y también el adelanto de la resurrección, que aparece en varios textos y se significa de alguna manera en la procesión. La Pascua son las dos cosas, cruz y vida. El prefacio de hoy dice, por una parte, que Cristo, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores, que aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales, siendo el más justo, pero a la vez da gracias a Dios porque de esta forma al morir destruyó toda nuestra culpa, y al resucitar fuimos justificados en la oración. Pidámosle a Dios que nos enseñe que nos enseñe que su pasión es un testimonio y que nos sirvan de testimonios, y que un día participemos en su resurrección gloriosa. Nosotros también nos unimos a las aclamaciones de la gente de Jerusalén, expresándole a Jesús al comienzo de su semana grande toda nuestra admiración y gratitud, dispuestos a acompañarle esos días en su camino de cruz, la alegría de la Pascua. Por eso Dios lo levantó sobre todo. Jesús camina decidido a su Pascua, la Pascua completa que es muerte y su resurrección, y nos da una gran lección desde la cruz. Pero para Isaías la misión del siervo es decir una palabra de aliento a los abatidos, pero él mismo tiene que asumir el dolor y el castigo de la humanidad. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, aspecto que ha subrayado fuertemente en el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el poema del siervo no solo se puede considerar figura de la muerte de Cristo, sino también de su glorificación. Mi Señor me ayudaba, sé que no quedaré avergonzado. Lo mismo sucede con San Pablo, que describe el viaje pascual de Cristo. Jesús se despojó, se rebajó y muerte de cruz, nos dice hoy. Dios los levantó sobre todo, muerte y resurrección. Al contrario que nuestros primeros padres, Adán y Eva, que querían ser como dioses, Jesús se rebaja a ser hombre, se despoja de su rango de Dios hasta la muerte. El relato de la pasión nos ha presentado
toda la seriedad del camino de Jesús por solidaridad con los hombres hasta la muerte en cruz, pero no va a ser la última palabra. En la vigilia pascual escucharemos el evangelio más importante del año y el más glorioso, el cual es el de la resurrección, que será la respuesta de Dios a la entrega de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De momento, el color rojo significa sangre, mártir, rojo de la cruz, rojo de fiesta de los mártires, rojo de Viernes Santo, rojo de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo para desembocar de una semana en el blanco de la vida y de la Pascua. Desde el Hosana de hoy hasta el Crucifícale del viernes y el Aleluya que esperamos en la noche pascual. Cruz y gloria también en nuestra vida. La impresionante lectura Pasión nos afecta a todos y se refleja también en nuestra vida a lo largo del año. Nuestro seguimiento de Cristo comporta a veces cargar como Él con la cruz. Seguramente no será tan dramático nuestro camino como el suyo, abandonando de todos, incluso con el silencio o ausencia aparentemente. Dios azotado cruelmente, escarnecido, clavado en la cruz, ejecutado injustamente. Pero sí tendremos días en que se acumulan los motivos de dolor y desánimo. Por eso también nosotros necesitamos reafirmar hoy de alguna manera con la procesión de los ramos la confianza en el triunfo de Cristo nuestro Señor, y estamos destinados no a la cruz sino a la vida, no al sufrimiento sino a la alegría perfecta, aunque el camino sea como el que nos ha señalado Jesús. No todo el año será Semana Santa, o si lo es, también irá acompañada de la Pascua. Las celebraciones de esta semana, sobre todo las del Triduo Pascual, son como el faro que da sentido a la vivencia de todo el año. Y siguiendo el texto de Pablo a los de Filipos, es breve. Si leyéramos el versículo inmediatamente anterior a este himno, veríamos la intención con la que Pablo incluye este himno de la comunidad en su carta. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, se trata de cada uno de nosotros. Haga suya esta actitud de Jesús en la semana de Pascua de Cristo. Su paso por la muerte a la vida es también la Pascua de la Iglesia y de la humanidad y de cada uno de nosotros. Así que vivamos esta Semana Santa no como una Semana Santa más, sino una semana para cambiar, para morir al pecado y para resucitar con Cristo, Señor nuestro. Amén. Cerquita de Dios todo es mejor. Amén.